Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y nuevamente por cuarta vez consecutiva somos tendencia en las redes sociales. Les agradecemos que estén publicando con el hashtag Legítima Defensa. Tenemos el agrado de recibir en este programa al profesor Óscar Botinelli, politólogo, especialista en sistemas electorales, profesor grado 5 de la Universidad de Sistemas Electorales, para analizar un poco el panorama político a estos casi 4 meses que inició el gobierno, que ha sido un gobierno marcado por un hecho completamente atípico, que es una pandemia y una emergencia sanitaria que nos desvió de la normalidad. Pero ahora estamos regresando a algún tipo de normalidad. Y también eso se refleja en la política. Profesor Botinelli, ¿qué arquitectura de gobierno tenemos? ¿Qué es esta coalición que está funcionando, que usted ha definido o ha matizado el concepto de coalición de gobierno para referirse a lo que estamos viviendo, por lo menos en términos de lo que han sido las coaliciones en nuestro país? Bueno, sí, yo he definido esto como una coalición política, es decir, primero una coalición electoral que fue exitosa, como que obtuvo la presidencia de la República, y luego una coalición política basada fundamentalmente en 4 elementos. Coalición parlamentaria, que se expresó, por ejemplo, en la interpelación para sostener al gobierno. Coalición legislativa, que la expresión mayor ha sido la aprobación de la ley de urgente consideración, una coparticipación administrativa que incluye al Frente Amplio en una función de contralor o minoría, también de coadministración. En general las minorías nunca son opositoras en las empresas del Estado en forma sistemática. Y luego sí un entendimiento de gobierno que tiene esta arquitectura. Primero, es un gobierno fuertemente presidencial, yo creo que es el más presidencial que registra Uruguay desde la restauración institucional, con una posición de jefe del presidente de la República, en un modelo más común en América, es decir, uno ve Argentina, Chile, Colombia, México, también Estados Unidos, que no es la arquitectura uruguaya, en parte por el sistema constitucional y en parte por el sistema partidos. Es muy raro que un presidente de la República sea él el líder caudillo de toda la mayoría parlamentaria. Eso en Uruguay no ha existido nunca. Y es un gobierno esencialmente de la calle Pou o del Partido Nacional, ahí después hay que afinar un poco, con apoyo de socios. Fundamentalmente hay 2 socios relevantes en cuanto a que si uno se va, desaparece la mayoría parlamentaria y legislativa, ¿correcto? Después sí, por supuesto, está el Partido Independiente en un papel muy fuerte, sobre todo por el entendimiento Mieres, la calle Pou, pero relevante es el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero como socios de un gobierno que no es de ellos. En una coalición de gobierno es diferente. Volonté, por ejemplo, muchas veces se decía era el copresidente. Presidente del Partido Nacional Volonté, presidente de la República, segunda presidencia, Julio María Sanguinetti. En el gobierno, el que fue el último gobierno de coalición de Jorge Valle, había un manejo sobre todo a nivel de líderes, no de Consejo de Ministros, al punto, como un dato relevante, cuando el Partido Nacional dice no va más como está la conducción económica, cambia el ministro de Economía. El cambio lo determina y conversan todo un fin de semana el presidente Jorge Valle Ibáñez, el líder de la otra fracción colorada, Sanguinetti, y el líder del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Herrera, como se dice ahora. Es decir, eso es una coalición. No quiere decir que formalmente tiene un lugar donde se reúna con actas y taquígrafos. Puede ser el Consejo de Ministros, puede ser una coordinación política o pueden ser los líderes reunidos regularmente o con cierta frecuencia, yo qué sé, en Suárez o conversando por teléfono, pero donde hay un permanente juego entre todos los socios. Aquí más bien es un presidente de la República que se dialoga por separado con cada partido, incluso últimamente, más que dialogar con el Partido Colorado, dialoga con vallistas y con ciudadanos. Sí, la coalición funcionó como tal claramente en el Parlamento, tanto en cómo se procesa y se elabora
la decisión final en la Cámara de Diputados de la interpelación o autointerpelación dentro de la coalición, como en la ley de urgente consideración, que fue un juego, la ley es un juego entre la comisión, donde hay muchos cambios que se hacen en el seno de la comisión, el Frente Amplio participa en la corrección de muchísimos artículos, pero las decisiones políticas macro la toma una coordinación que hace los senadores o senadores y diputados a veces de la coalición legislativa. Pero permítame detenerme en ese proceso, porque en ese proceso el presidente envía el proyecto de ley al Parlamento, digamos que anecdóticamente carecía de 2 firmas, pero no cualquier firma, ¿no? El proyecto. Pero era un proyecto más bien refleja su pensamiento. Y de ahí incluso se jugó cartas muy importantes, como las que tienen que ver con las empresas públicas, que después la propia coalición se las sacó, por lo menos se las matizó. Bueno, lo que tú señalas me afirma la tesis de no coalición de gobierno. La coalición de gobierno, los que firman, es porque esto se aprueba en un Consejo de Ministros virtual o real, porque todos están de acuerdo. Aquí no solo faltaron un par de firmas, que es irrelevante desde el punto de vista formal, sino que alguno de los firmantes dijo que era a los efectos de pasarlo al trámite legislativo, donde claramente el Partido Independiente, que manifestó sobre todo en la bancada de gobierno, en la reunión de la coalición legislativa, que la firma del ministro de Trabajo, líder del Partido Independiente, era a los efectos de que se discutiera el tema en el Parlamento. Pero y no lo comprometía in totum con la ley. Que no implicaba que comprometía su apoyo a esos 500 y pico artículos que se enviaron. Es decir, este fue un proyecto presidencial que recoge entre el programa del Partido Nacional y el programa de Todos hacia adelante de diciembre del 2018. Precisamente excede el compromiso por el país firmado por los 5 partidos el 5 de noviembre e incluso incluye disposiciones, el caso ANCAP, combustibles es el más claro de todos, artículos que fueron eliminados del borrador del compromiso por el país porque ahí ya había habido rechazos o por lo menos malestares tanto del Partido Colorado como de Cabildo Abierto, que no eran partidarios de ese cambio del rol de alguna empresa del Estado. ¿Podemos anotar eso como un fracaso del presidente? Porque para él el tema de los combustibles y de las empresas públicas, también lo de Antel, aunque Antel aparentemente lo sacan y lo meten en la otra ley, la ley de medios. La ley de medios. Era algo bastante importante. Sacarlo de ahí yo lo interpreté en su momento como una suerte de derrota del presidente dentro de su propia coalición. No, yo creo que no, porque él lo hizo, fue bastante claro el juego. Es discutible si ese juego es correcto en un juego de coaliciones, pero lo hizo diciendo, esta es nuestra propuesta y lo que nos comprometimos en la campaña electoral. Lo enviamos como tal y son los otros socios los que no cumplen, o por lo menos no están de acuerdo con lo que yo propongo. Es decir, más bien aparece como un juego de trasladar responsabilidad frente a el electorado al que él se había comprometido, de por qué lo que él había prometido quedaba fuera. Me parece que más bien fue un juego de yo mantengo lo que prometí, a sabiendas de que me enviaba algo que claramente no iba a caminar. Más allá de las consideraciones o los matices o los bemoles con respecto a la coalición y el tipo de coalición que tenemos, que es novedosa, usted decía, desde por lo menos de la restauración democrática. ¿Ya se observan fisuras en la coalición, como ha señalado, por ejemplo, el expresidente Tabaré Vázquez? ¿Podemos decir que algo así significa la salida programada de Ernesto Talvi o algunos otros rispideces que se han observado en estas últimas semanas? Bueno, yo diría que recién lo que estamos viendo es el comienzo propiamente del funcionamiento de la coalición, porque el país vivió, primero, empezar a sentarse un gobierno, y del 13 de marzo a no mucho atrás, hubo una situación de absoluta anormalidad social, ¿no? Es decir, una pandemia de esta naturaleza, hacía que todo el funcionamiento fuera completamente distinto. Un funcionamiento que permitió
un buen éxito para el presidente de la República, ya que lo tuvo como figura central de todo el sistema institucional en una dominio-hegemonía comunicacional por más de 60 días. Lo que es la política como, bueno, aceptaciones pero con salvedades, disidencias, esto lo quiero discutir, recién empieza ahora. Es decir, estamos, si se quiere, en los 15... Digo, lo de la LUC ya se sabía que iba a ocurrir. E incluso diría, hasta fue programado que iba a haber esa disidencia, por lo que explicamos recién. Pero los otros elementos recién empiezan a aparecer porque estamos verdaderamente en los primeros días o primeras semanas de verdadero estreno del funcionamiento político del gobierno, ya con criterio más de normalidad política. Entonces ahí empiezan a aparecer, sí, algunas diferencias, donde incluso es muy claro que nadie se atrevía a salirse de la foto, incluso referido a la oposición, en el periodo de más temor de la pandemia, ¿no? Donde las discrepancias se manifestaban en voz muy baja. Y repito, inclusive de la oposición o de los movimientos sociales, no era altisonante. Y ahora es como que, bueno, la gente se siente más liberada. Ahora no va a haber segmentos de opinión pública diciendo qué horrible, la que estamos pasando, miren lo que están diciendo, ¿no? En el país pasó el temor, digamos, al revés, empiezan otros temores, viene otra cosa nueva, que es el impacto que ha tenido esta pandemia en el entramado, el tejido económico-social. Por supuesto está el económico, macroeconómico, digo, que importa desde el punto de vista del análisis político del económico-social, ¿no? Entonces, viene un recambio de todo lo que va a ser la discusión política en Uruguay de ahora en adelante, con una rendición de cuentas que sí tiene que ser enviada al Parlamento el 30 de junio y que no sabemos si es de artículo único, es decir, técnicamente rendir las cuentas del ejercicio anterior, o tiene algo que ver con modificaciones presupuestales. Y enseguida, 2 meses después, el 31 de agosto, el envío del presupuesto, en medio de otra anormalidad, que resulta que el presupuesto va a tener menos de un mes de trámite en la primera Cámara, sea cual sea la que se elige, en el momento que se realizan las elecciones departamentales. Sí, ¿qué se puede decir de las elecciones departamentales? Porque se van a realizar en un momento político o social muy distinto al que se preveía, ¿no? Va a haber no sé cuál será el clima en ese momento, pero tenemos cientos de miles de personas o más de 100.000 personas en seguro de desempleo. En algún momento los seguros de desempleo van a vencer, algunos retomarán su trabajo, pero eventualmente otras personas no. Hay una caída de la economía. ¿Se puede anticipar el clima social de algún modo? Hoy los números que han largado algunas encuestadoras hablan de que, por ejemplo, en Montevideo el Frente Amplio estaría superando a la coalición multicolor entre 55, 57 puntos a 35. Pero ¿cómo se puede evaluar lo que puede estar sucediendo en los próximos meses con las elecciones municipales? Yo creo que acá hay dos cosas distintas. Uno lo que es el clima social y otra cosa lo que son escenarios estrictamente electorales, hasta por la propia naturaleza de la arquitectura competencia. El escenario social todavía quedan algunas dudas. La duda mayor es qué piensa hacer el gobierno. Es decir, el gobierno va a llegar al 27 de septiembre dejando vencer los plazos de los seguros de paro, o va a tratar de estirarlo por lo menos que pase un poco más del 27 de septiembre. Si uno dijera qué le conviene desde el punto de vista electoral, bueno, sea cual sea el costo macroeconómico, eso se preocupará el director de planeamiento, prorrogue todo lo más lejos que pueda de las elecciones, ¿no? Que nadie esté el 27 de septiembre votando diciendo se me terminó el seguro paro el 30 de septiembre, mucho menos que se haya terminado el 31 de agosto. Entonces, ahí hay que ver cómo reacciona el gobierno, que va a tomar medidas no solo económicas, sino necesariamente políticas. También es verdad que el clima social, que bueno, no hay que hacer, yo no hablo de economía porque no lo soy, pero digo, claramente se prevé un nivel de
pérdida de empleo muy elevado. No digo desocupación, porque la desocupación puede ser, no ser muy alta porque se mide en función de la gente que sale a buscar trabajo. Y en una gran crisis la gente no sale a buscar trabajo. Entonces de repente, no, la desocupación no pasa del 13-14%. El tema es que no está reflejando la cantidad de pérdida de empleos. Pero la pérdida de empleos no recoge tampoco, por una razón obvia, estadística, que un guardacoches, un cuidacoches, que en buenos momentos y buenas horas puede sacar de repente 1.500 pesos en el día, de repente ahora está sacando 100 o 200 pesos. En materia de empleo sigue siendo la misma persona empleada, no se mueve la cifra. Entonces tenemos, por un lado, que la gente por cuenta propia, y ahí incluir muchos empleadores, y pequeños, medianos, comerciantes, talleristas, con una fenomenal caída. Por otro lado, lo que es pérdida de empleo, de puesto de trabajo, y por otro lado, caída de ingreso de los que tienen empleo. Es decir, lo que hay que ver es cuánto impacta finalmente y cuánto el gobierno se larga una política de amortiguar esto, aunque sea para pasar las elecciones. No estoy haciendo juicios de valor, ¿no? Estoy diciendo lo que un gobierno debería hacer por conveniencia electoral, donde todos más o menos siempre buscan algo de hacer con la economía o con la situación social desde el punto de vista electoral. El tema es que tenemos realidades muy distintas. Las realidades distintas es que donde hay más voto de opinión en una elección departamental es básicamente en Montevideo y Canelones. Y en Montevideo yo diría, el único titular que pueda haber sobre el resultado de la elección, los únicos titulares son dos. Uno, que lo creó la coalición. Ganó el Frente, festeja el Frente que ganó. Era obvio que el Frente no tenía ningún riesgo de perder Montevideo. Vos firmás que gana. Pero solo un diagnóstico equivocado llevó a la coalición multicolor a creer que podía desafiar al Frente Amplio en Montevideo, donde hay muchísimos elementos para demostrar. Primero, que en general, cuando hay un partido dominante en los gobiernos departamentales, es muy difícil que pierda. Es la experiencia de Tacuarembó, de Flores, de La Valleja, de Durazno. El que mira la intendencia cree que nació pintada de blanco, ¿no? Que por designio divino gobierna el Partido Nacional. Bueno, como te digo, 30 años. Canelones ya se está asemejando a eso. Entonces la opinión pública puede, en todo caso, y la otra incógnita de Montevideo, sin duda, que no la tiene Canelones, quién es la lista, con qué persona a la cabeza va a ganar la intendencia de Montevideo. Que sería el Frente Amplio, pero hay que ver cuál de los... Claro, pero además esta es una gran ventaja del Frente Amplio, que es la ventaja que tiene, por ejemplo, el Partido Nacional en Tacuarembó. El tema del Partido Nacional en Tacuarembó, además de gobernar desde 1958 ininterrumpidamente, es que el tema es, bueno, la intendencia se le ve en principio entre Wilson Ezquerra y Alfredo de Matos. Entonces, el que no es un frentista demasiado fanático, colorado muy fanático, no, yo lo que quiero es que gane Ezquerra, quiero que gane de Matos. Entonces eso potencia el Partido Nacional. En Montevideo es muy probable que mucha gente que no esté del todo decidida por la coalición o de un odio muy ancestral Frente Amplio, diga, no, yo lo que quiero decidir es que el intendente sea o Daniel Martínez, o Villar, o Carolina Cose, o que no sea alguno de los tres, ¿no? Pero son elementos que también potencian el voto al Frente, como lo potencia el Partido Nacional en Durazno, en Flores, en Tacuarembó, incluso en San José, aunque hay... el clima social probablemente sea muy importante en los departamentos donde hay mucha duda de qué partido gana. O por lo menos es razonable que haya dudas. Salto, Paysandú, Río Negro, sobre todo departamento que fue muy pequeña la diferencia de votos que definió en el 2015, y Rocha. Sobre todo porque se han formado en algunos lados, caso Rocha, alianzas Cabildo-Partido Nacional. Entonces, ahí el clima de opinión puede ser muy importante, porque estamos hablando, en Río Negro la última elección se definió por 200 votos. Entonces, bueno, un clima de opinión negativo puede incidir. Salto y Paysandú fue un poco mayor, pero nada del otro mundo la diferencia. Después hay muchas situaciones consolidadas, la del Partido Colorado Rivera, por ejemplo. Quizás
alguna duda en Tacuarembó, da la impresión que el Partido Nacional tiene todas las ventajas, es que se nota, por lo menos los climas de opinión, es un ascenso muy fuerte de cabildo abierto en Tacuarembó, ¿no? Pero bueno, que llegue a desafiar este dominio ya de 60 años del Partido Nacional no parece tan factible, ¿no? Óscar, una última pregunta que tiene que ver con la oposición. El Frente Amplio, el desempeño del Frente Amplio en el marco de esta pandemia y de la nueva normalidad que se avecina, ¿cómo lo estás viendo vos? ¿Está claro cómo está actuando el Frente Amplio? ¿Tiene una dirección consolidada, más allá de que tiene un presidente que tiene sus autoridades, o lo ves más dubitante, no sé, quizá menos claro? No, yo veo al Frente Amplio con muchas dificultades de reubicarse, porque el Frente Amplio no vuelve a la oposición. Va a un escenario que nunca había tenido, que era ser oposición después de haber sido gobierno. Esto no tiene nada que ver con un Frente Amplio que toda su oposición era construyendo el llegar al gobierno y siempre generaba, para un sector por supuesto, la ilusión de la fuerza nueva, distinta que iba a gobernar. Ahora es una fuerza política que perdió muchísimos votos, algún que otro centenar de miles de votos, desde 2004 hasta 2019, que tiene cosas que mucha gente rechaza o desilusiona, que no es lo mismo que etapa solo de construcción. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, que es un tema elemental, es muy difícil posicionarse cuando se pierde el gobierno si no hay un análisis de por qué diablo se perdió. Nadie pierde 15 años de gobierno pues se equivocó en eslogan de una campaña, ¿no? O porque el candidato funcionó mejor o peor. Puede ayudar pero lo decisivo es qué pasó con 15 años de gobierno. También soy pesimista porque no hizo el Partido Colorado su autocrítica después de 93 años en el 58, no lo hicieron los partidos tradicionales cuando después de siglo y 3/4 pierden en el 2004, ¿no? Entonces, bueno, la historia es que es raro ver el autoanálisis, pero para el Frente Amplio parecería que es muy necesario. Pero además coincide con un problema estructural de conducción. Con conducción la gente dice, bueno, ¿cuál es la persona? Las conducciones pueden ser colectivas. El Frente Amplio tuvo conducciones incluso mixtas. Tabaré nunca fue un gran referente individual, pero nunca fue un conductor unipersonal del Frente. Sereñi, salvo un periodo muy breve en la transición de la dictadura a la restauración institucional, en general condujo el Frente en una conducción colectiva, más bien de 4, Ronnie Arismendi, después Jaime Pérez, José Pedro Cardoso, después Gargano, Michelini, después Batalla, Juan Pablo Terra, después Héctor Lescano, pero era los 5 juntándose en la casa de Sereñi o en el despacho de él. Es decir, la conducción no necesariamente es decir qué persona encontramos, tampoco importa lo institucional, si va a ser el presidente del Frente Amplio, el que va a ser el referente en el sentido de conducción política, no estamos hablando de dirección de la estructura partidaria. Entonces, ahí hay problemas y todavía el Frente Amplio no ha superado el juego necesario de competencia entre las corrientes y de unificación de rumbo. Todavía el juego entre las corrientes hace que a veces ese juego impida un manejo muy claro. Con la ley de urgente consideración se vio cómo el Frente Amplio empezó con mucha desprolijidad, particularmente haber empezado como gran tema popular de combate a la ley de urgente consideración, si era constitucional o no, porque iba a la firma de 11 ministros y no de 13. Bueno, da la impresión que no era lo que soliviantaba a los uruguayos, ¿no? Y bueno, al final encontró en la discusión más adelante un manejo fuerte, porque primero vino la discusión del Senado, después la comisión y después la final. Y ahí encuentra en la comisión del Frente ya un manejo unificado que le permite incidir.
y le permite modificar artículos. Y se dirá hasta, obviamente, determinado límite, pero mucha cosa incidió en cambiarla, sobre todo en una influencia del Frente Amplio sobre el Partido Colorado y sobre Cabildo Abierto. También sobre el Partido Nacional, pero fue muy importante sobre los dos socios que contribuyeron mucho a hacer permeable a esas propuestas de cambio. Ahí el Frente Amplio logró lo que le había costado, pero todavía tiene una experiencia de ajustar mucha cosa para encarar la nueva etapa. Recién además empieza a estar presente casi toda la primera línea en el Parlamento. Todavía está faltando Danilo Astori, pero también, es decir, le faltó figuras de primer plano en una etapa importante de arranque de este Parlamento, ¿no? Muchas gracias, Óscar Botinelli, por habernos acompañado. Me podría quedar horas hablando contigo porque me parece muy interesante el análisis político y creo que es muy importante para la gente, para entender la realidad, no solo a partir de los titulares, sino los trasfondos que esos titulares conllevan. Gracias, Óscar Botinelli, por haber venido y estar hoy en Legítima Defensa. No, gracias a ustedes por la invitación. Además, y éxito por esto es un éxito ya. Por esta aventura. Cuatro veces seguidas tendencia y nos miran decenas de miles de personas cada viernes. Es increíble, no lo esperábamos, pero está sucediendo y se lo tenemos que agradecer a todos ustedes.